Carta del apóstol a los Hebreos, capítulo 5, versículos del 7 al 9, nos dice la Escritura que Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. La realidad de los géneros es uno de los elementos que constituyen al ser humano, porque cuando Dios hizo al hombre, cuando Dios creó al hombre, lo hizo varonil, con características físicas, emocionales y espirituales masculinas. Y cuando creó a la mujer, la hizo para que mostrara su feminidad a través de los rasgos que le son propios en su aspecto físico, emocional y espiritual. Esto ocurrió según el propósito de Dios, quien creó al ser humano como hombre y mujer, iguales en cuanto a su valor, pero distintos en cuanto a sus funciones. Lamentablemente, la caída de Adán provocó una alteración completa en todo lo que Dios había determinado. Si el mundo que Dios creó era bueno en gran manera, la aparición del pecado lo trastornó completamente y con un alcance colosal. Desde entonces, el ser humano ya no quiere ni puede tener comunión con Dios, de manera que toma otro camino según el deseo de su corazón, para redefinir la creación y para redefinir el mundo y todo lo que ocurre en el mundo que habita. Y lo hace cambiando absolutamente todo según su mentalidad impía respecto a los elementos físicos que componen el mundo en el que vivimos, así como también la ley moral, que es redefinida de acuerdo a lo que al hombre en cada época le interesa que sea bueno o malo. Esto lo redefine el hombre en cada época. Con lo cual, el pecado afecta a todos los ámbitos de la vida del ser humano sobre la tierra, porque al darle Dios al hombre la capacidad de regir sobre toda la creación y que esa capacidad se alterase por causa del pecado, esto implica que todo lo que tiene que ver con el gobierno y el dominio del hombre sobre toda la creación y sobre sí mismo esté completamente podrido, esté completamente contaminado. En el tema que nos ocupa, en cuanto a la definición de géneros, la perversión se aplica sobre la identidad de cada género, que ya no forma parte de lo que Dios estableció en la creación, no, sino que ahora entra dentro de la elección de cada uno. Es decir, cada uno se puede definir a sí mismo con el género que cada uno quiera ser. Esto es lo que ahora está más en boga. Realmente no nos sorprende, porque el propósito de los impíos es negar a Dios tanto en su existencia como en todas sus obras de la creación, como por supuesto y por encima de todo sobre su ley. No debe quedar ni rastro de Dios, ni de su palabra. Así que el ser humano lleva a cabo una creación paralela y utiliza la filosofía especulativa para darnos otra visión completa de cómo el mundo ha sido creado. Y utiliza también la filosofía humanista para decirnos cuáles son las reglas morales que el hombre en esta época debe saber que son buenas, porque hace 100 años eran exactamente las opuestas, y dentro de 100 volverán a cambiarlas y serán otras distintas. Y así, dependiendo de cada época, el hombre redefine lo que más le interesa que ocurra en el sentido de la ley, lo que más le interesa que sea lo que le gobierna. De ahí que sea necesario que desde la Iglesia, y nosotros como Iglesia, demos testimonio públicamente de la grandeza y la sabiduría de Dios creando el mundo. Y por eso ratificamos, afirmamos y ponemos en nuestra confesión de fe que Dios hizo el mundo por la palabra de su poder en 6 días de 24 horas, que es lo que nos enseña la Escritura. Que Dios tuvo misericordia de nosotros al darnos su ley, los 10 mandamientos, que son para todos los hombres de todas las épocas, vivan donde vivan. Y que Dios ejerce su poder para salvar, transformando nuestra mente, haciendo que aquellos que éramos enemigos suyos nos hayamos convertido
en sus amigos, por la sola obra de su gracia, sin que nada haya en nosotros, que éramos hijos de ira, sino por su gracia. Como Dios es nuestro creador y queremos dar fe pública de ello, tomamos las Escrituras para que nos guíen y nos hablen acerca de la identidad de géneros y que nos ilustren sobre todo lo que tiene que ver en la vida del ser humano sobre la tierra, dependiendo de su género, sea hombre o sea mujer, porque así Dios los hizo en la creación. Ya sabes que la gente de nuestra sociedad ha celebrado estos días supuestamente el nacimiento de Cristo. Lo ha celebrado supuestamente. Realmente es una excusa para las comilonas, las borracheras y los regalos. Ninguno de los impíos, ni en muchísimas de las iglesias, se ha tenido en cuenta todo lo que implica en la vida del hombre el nacimiento de Cristo, ni su propósito para venir a este mundo, que no fue otro sino salvar exclusivamente a todos aquellos que el Padre le dio, nada más. Para esto he venido al mundo, para salvar todo aquello que el Padre me dio, y de lo que me dio, que yo no pierda ninguno. Ese fue su propósito. Nada más y nada menos. De manera que, habiendo visto en sermones anteriores que Dios nos creó como varón y hembra, que puso sobre el ser humano su imagen y semejanza, hoy nos vamos a ir para tomar un ejemplo que tenemos en Cristo en cuanto a la identidad de géneros. Cristo, nuestro ejemplo para los hombres, porque vamos a limitarlo al aspecto varonil de Cristo. Luego entraremos también en el papel de las mujeres en otro sermón. Así que las mujeres que tomen nota, sobre todo las que no se han casado, de cómo tienen que ser sus maridos. Pero que no se hagan ilusiones, que luego hablaremos de las mujeres, que los maridos que están buscando mujer también necesitan tener una mujer conforme al corazón de Dios. Cristo cumple con el papel de verdadero hombre, porque en él se encuentran todos los rasgos masculinos. Él es el modelo perfecto para el hombre. Él es el segundo Adán. Él es la cabeza de la raza redimida. Cristo alcanzó lo que el primer Adán, quien es la cabeza de la humanidad caída, no pudo llevar a cabo por su desobediencia al mandato de Dios, y trajo con su desobediencia la maldición sobre toda la creación y la muerte y la corrupción sobre sí mismo. Pero Cristo nació, vivió y murió sin pecado como hombre. Anduvo haciendo la voluntad de Dios y en obediencia a su ley. De manera que podemos encontrar en Cristo un ejemplo de cómo alcanzar el objetivo que tenemos en este mundo como hombres. Y a su vez, que nos posicione como siervos de Cristo, sometidos a los mandatos que en las Escrituras encontramos para los hombres. Vamos a hablar mucho de los hombres en sermones siguientes, o sea que esto es una introducción. Preparaos. El carácter masculino de Cristo lo vemos consolidado en los días de su ministerio, pero con el matiz de que tuvo que ir siendo adquirido en el periodo de educación y de formación que recibió en su hogar. Aunque Cristo era Dios, Él no vino sabiéndolo todo. Aunque Cristo era Dios, no vino ya con 30 años de edad formado. Nació siendo un bebé y siguió el curso de la naturaleza humana. Hemos estado diciendo que las cualidades masculinas en el hombre, como las femeninas en la mujer, proceden del propósito y de la voluntad de Dios que Él determinó con precisión en la creación. No es algo, por tanto, que tenga que ver con factores culturales, ni con factores educativos, ni por tradición, ni por costumbre. No, en la creación Dios creó al hombre y a la mujer, en la creación. Si esto no lo tenemos claro, quitamos el libro de Génesis, pues seguimos pensando lo que piensan el 99% de las iglesias y el 100% del mundo en el que vivimos. Pero nosotros nos debemos regir en lo que dice Dios en su palabra, que es fiel y verdadera, y ese es nuestro sustento, ese es el ancla. El ser humano fue hecho a imagen de Dios como varón y hembra. Dios le concedió a Adán que pensase y actuase conforme a su género. De ahí que lo creó de una manera determinada para cumplir una función específica. Así como a Eva, Dios le dio otras cualidades específicas para cumplir otra función de acuerdo al carácter femenino con el que fue creada. Pero fueron creados aparte uno del otro, con funciones distintas.
los problemas, las luchas de los géneros, la confusión que hay en el mundo respecto a la identidad de los géneros, la insatisfacción de los géneros. Todo esto aparece a partir de que Eva y después Adán se atrevieron a desafiar a Dios y desobedecer su mandato en el huerto del Edén, lo cual tuvo repercusiones inmediatas en cuanto al papel de los géneros. Así que cuando han pecado, recordaréis la escena de que el Señor se acerca a Adán y le dice: ¿qué has hecho? Y Adán rápidamente, ya en pecado, ¿qué es lo que dice? Fue Eva, yo no. Fue Eva. Y ya empezamos con la guerra de los géneros. Fue Eva. Y Eva, claro, no se iba a quedar todo para ella. Eva dice: fue la serpiente. ¿Y la serpiente qué dijo? Ahí ya no tenemos datos. Pero el caso es que la culpa hace a otro. Por la enseñanza que nos muestra la Escritura en la creación y por el modelo que tenemos en Cristo, a la Iglesia le han sido dados los recursos que necesitamos para que no nos dejemos llevar por la corriente de este mundo y para que establezcamos qué patrones de conducta y qué funciones se esperan tanto de un hombre como de una mujer. Así que vamos a ver en primer lugar cuál es el mandato de la creación y a quién se lo da Dios. Quizá la cualidad más sobresaliente y destacada del género masculino, que es la primera creación de Dios en cuanto al ser humano, es la de ser líder. Es decir, aquel que actúa como guía de otros. Esto es lo sobresaliente y característico en Adán, según la capacidad que Dios le dio en la creación y según el mandato que Dios le dio en la creación. Por eso nos dice Génesis 1:28, que los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread, tener dominio, ejercer el dominio sobre los peces, las aves, todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y en Génesis 2:19 se nos dice que Jehová Dios formó de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. El hecho de que Adán pusiese nombre a todos los elementos de la creación implica que Adán ejercía un señorío y un dominio como la autoridad máxima de la creación, y por eso le puso nombre, por su dominio, por el mandato y la capacidad que Dios le dio en la creación. Eso no se lo ha dado a nadie más, salvo al hombre. Pero no solamente puso nombre a todo lo que Dios hizo y creó hasta ese momento, sino que cuando Dios crea a la mujer, Adán también ejerce esta prerrogativa. Aquí las feministas se ponen a chillar, pero nosotros leemos lo que Dios dice en su palabra y decimos: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Incluso las iglesias que desprecian esta enseñanza. Génesis 2:23, dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Ojo, que es Adán quien le pone nombre a su mujer, lo cual implica también dominio. Estamos en un mundo sin pecado cuando esto está ocurriendo. Estamos en un mundo sin pecado. El que tiene el dominio es el hombre, es Adán. Dios creó tanto al hombre como a la mujer en igualdad de valor delante de él, pero con funciones completamente distintas en sus ámbitos de relación y de trabajo. Esta acción de Adán encuentra su máxima perfección en Cristo. Es Cristo quien llama y nombra a la Iglesia. Es Cristo quien convoca a la Iglesia. Es Cristo quien establece la Iglesia. Es Cristo quien guía a la Iglesia. Es Cristo quien equipa con los recursos necesarios a la Iglesia. Es Cristo quien sirve a la Iglesia para que cumpla su función. Pero en ningún caso Cristo hace la función de la Iglesia. Ni la Iglesia debe hacer la función de Cristo. Son dos cosas distintas. Son dos funciones distintas. Aunque Cristo se presenta en las Escrituras liderando, y así lo hizo en su vida terrenal, y así lo hace en su vida celestial, nosotros debemos tener en cuenta algunos matices de lo que principalmente define al género masculino en cuanto a su liderazgo y responsabilidad. Liderazgo y responsabilidad. Así que en segundo lugar vamos a ver el ejemplo de Cristo liderando su Iglesia.
El líder cumple su función porque hay una meta que alcanzar. Porque si no tenemos algún lugar a donde ir, ni algún propósito, ¿para qué nos hace falta un líder? Nos ponemos a jugar unos con otros y ya está, pasamos el tiempo. Pero si tenemos un destino, alguien nos tiene que llevar hasta ese destino. Alguien tiene que liderar. Si todos nos ponemos a hablar de qué es lo que queremos hacer, no vamos a ningún sitio. Porque a uno le gusta el camino de la derecha, otro el de la izquierda, otro que quiere ir en globo, otro en tren, otro en barco. Un desastre colosal. ¿Os imagináis un ejército que se le pregunte a los soldados qué os parece que tenemos que hacer para ir a la guerra? Nunca habría guerras. Esa es la buena noticia. El asunto es que no habría vencidos ni vencedores. Siempre tiene que haber un líder cuando vayamos a un objetivo. Por lo tanto, el líder cumple su función porque hay un objetivo que alcanzar, hay una meta. De manera que se requiere tener ese objetivo claro para que el líder nos dirija. El líder es el medio y el instrumento que necesitamos para llegar al objetivo. De manera que nos encontramos a Cristo como líder en su iglesia, porque esta es una de sus características. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Es el sustituto del pecador delante de la ley de Dios. Su liderazgo está muy definido y persigue metas muy específicas. La salvación de su pueblo nos lleva a nuestras moradas eternas. Él es el líder, Él es quien dirige. En segundo lugar, dentro de este punto, el líder debe cumplir con la función específica de proveer, proteger y administrar a fin de conducir a los suyos hasta la meta. Todo esto también lo necesitamos del líder. Esto es lo que hace Cristo. Nos provee por medio de su Espíritu y de su palabra a nosotros como iglesia. Nos equipa con sus dones, nos suministra su gracia, nos da su palabra y nos dirige hacia las moradas eternas. Este es el líder que necesitamos. En tercer lugar, hay una razón y una forma para que el líder ejerza estas funciones, y la más importante es el amor en base a la ley. Ojo, el amor en base a la ley. Y ese es el motor que debe impulsarlo todo. Un líder debe dirigir con amor a aquellos a quienes guía, pero con la ley por delante, porque si no aquello es un desastre. Entonces, con mucho amor, pero la ley es la ley. Estas características del líder se deben de ver en su humildad, en que no dice, bueno, como yo soy el líder, todo el mundo por favor de rodillas y haciéndome reverencias. No, no, no. El líder se demuestra porque es humilde. El líder se demuestra porque es valiente. No sale corriendo, es valiente y se enfrenta el primero a la batalla. El líder también se evidencia en que es constante. ¿Cómo podríamos tener un líder que se canse a los 10 minutos y se vaya a su casa? ¿Pero a dónde vamos entonces? El líder debe tener espíritu de servicio y de sacrificio, porque si no tiene este espíritu, tampoco vamos a ningún sitio. Es el que tiene que arengar a su gente para llegar al objetivo. Es la combinación de todos estos elementos lo que nos lleva a ver en un hombre las características del liderazgo que Dios puso sobre él en la creación, y que a pesar de estar atacadas por el pecado, él como creyente va a luchar cada día por mantenerlas en su posición correcta. Esto es lo que vemos respecto a Cristo en su unión con la Iglesia. Se nos dice que intercede por nosotros cada día. En él vemos su amor por la Iglesia, amor que le llevó a ir a la muerte en nuestro lugar. Vemos a su espíritu cómo sirve a la Iglesia. Vemos su valor defendiendo a la Iglesia de los ataques del maligno. Vemos como todas las expectativas que se requerían de un líder para librar a su Iglesia del enemigo y llevarla hasta sus moradas eternas, el objetivo final, él las cumple absolutamente todas. Así que en cuanto a las funciones de Cristo como Salvador de pecadores, nos queda más que claro que ese es el papel que Cristo cumple. Ahora bien, vamos a bajar a la realidad y vamos a ver, en tercer lugar, cuál fue la educación de Cristo como hombre. Y aquí los niños, los jovencitos, tienen que empezar a mirar qué es lo que pasó con Cristo. Desde luego no podemos asumir que el carácter masculino y varonil que Cristo mostró luego en su ministerio vino sobre él de repente. Y dijo, como yo soy Dios, ya soy un hombre de verdad, fuerte, varonil y con todo lo que necesito. No, no os engañéis.
Tenemos que estudiar el periodo de su educación recibido en su casa, con sus padres, y cómo contribuyó a la formación del carácter que debe distinguir a todo varón. Hay unos rasgos distintivos del varón, que no son los rasgos distintivos de la mujer. Y cada uno debe saber en qué posición está. Lo poco que se nos dice de su niñez y de su juventud nos apunta a este objetivo. Y lo cual debe ser de ánimo a los padres al recordar la enorme responsabilidad que recae sobre ellos, ya que la Biblia nos muestra gran cantidad de recursos para que los hijos puedan aprender su carácter varonil. No ya solamente todo lo que tiene que ver con la fe, sino que tienen que ser hombres. Tienen que ser hombres. Pero el carácter varonil se forma en el hogar. Y hay que preparar el terreno para que los niños varones no sean personas débiles. ¡Ay, mi chiquitín! ¿Qué vas a querer de cenar? Ya empezamos mal. Ya empezamos mal. ¿Te imaginas a su mujer que le va a decir eso? Vamos, mi hija no se lo va a decir si alguien se casa con ella. Ya me aseguraré yo de que quien se vaya a casar sea un hombre y no un niñato. Hay que preparar el terreno para que los niños varones no sean personas débiles, inseguras. Todo me lo hace mi padre y mi madre. Pepito, ve a por el pan. ¿Y por dónde tengo que ir? Pero bueno, ¿cómo puede ser tan lelo? Claro, si siempre lo hace su padre o su madre, los niños crecen de forma insegura porque no saben lo que tienen que hacer. Son además caprichosos. Mamá, papá, quiero el iPhone 18. Toma. ¿Ya está? ¿Qué más quieres? Pide por esa boquita lo que tú quieras, que tu padre trabaja para eso. No trabaja para otra cosa, sino para darte lo que pidas por esa boquita. Son personas indolentes, porque como todo lo tienen gratis, lo desprecian absolutamente todo. Y además son vagos. Entonces, como todo esto es con lo que uno viene de fábrica, tenemos que trabajar en casa para quitarle todo esto que viene de fábrica. No los podemos devolver a la fábrica, ya no lo tenemos que quedar. Así que hay que despertarles. Hay que despertarles. La educación y formación de Cristo se evidencia en que era una persona cuyo conocimiento, y por tanto luego lo que tuvo que hacer con ese conocimiento, no le vino porque era Dios encarnado. Ya que nos dice la Escritura en Lucas 2:52, que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Crecer en sabiduría hay que hincar los codos, porque adquieres conocimiento, y cuando este conocimiento lo pongas a trabajar, es la sabiduría. Si Jesús crecía en sabiduría, al igual que crecía en estatura, nos quiere decir que partió de una base en la que tuvo que ir alimentando su mente, su inteligencia, para poder aplicar esos conocimientos que iba adquiriendo en las cosas prácticas de la vida. Había una actividad formativa concreta para que su espíritu se desarrollara. Y esto requería, atención, que ayer en la clase de historia descubrimos un verbo nuevo, que era trabajar. Yo trabajo, tú trabajas, él trabaja. Y hoy lo tenemos que repetir. Esto requería esfuerzo y trabajo. Ya sabemos que muchos de los jóvenes no entienden la palabra trabajo porque nunca la han oído. Pero por eso estamos en la iglesia, para enseñar. Hay que trabajar. Porque si tú no trabajas, si no estudias, si no te formas, serás un caprichoso, un indolente y un vago. Por lo tanto, para que todas esas características no estén arraigadas en ti, hay que empezar a trabajar. Y se empieza desde el hogar. De manera que, aunque era Dios, era hombre también. De ahí, porque era hombre, necesitaba comer todos los días. Resulta que no, porque era Dios, no tengo que comer. Pues sí, tenía que comer todos los días. También tenía que beber todos los días. Y también dormía todos los días. De hecho, se levantaba muy temprano para orar, pero dormía. Os acordaréis del caso que estaba en la barca con una gran tempestad. Y el Señor estaba cansadísimo y estaba durmiendo. Así que el Señor también se cansaba. Con lo cual, en el proceso de su educación, también es normal que aprendiese, que tuviese que aprender muchas cosas para luego ejercer el papel y el ministerio
que su padre le asignó. Así que por esa razón tuvo que alimentar sus facultades intelectuales. Y en eso estaba ocupado, en alimentar sus facultades intelectuales. De manera que cuando con 12 años se va al templo con sus padres, puede hablar con los doctores de la ley. Porque había estudiado. Ahora, no con 12, con 14, con 16, con 18. A ver cuántos jóvenes se ponen a hablar de verdad de la Biblia. ¿Cuáles son los mandamientos? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Vale, siguiente. Primer libro de la Biblia, Primera Reyes. Estupendo. El Señor estaba en un entorno donde había una formación intensa. Intensa de lo importante. Y hay también un deseo por aprender. No por decir, vaya tostón, hoy otra vez en la iglesia, ayer clase de historia, vaya tostonazo. Si sigues pensando eso, te aseguro que no vas a encontrar ningún trabajo y vas a ser un miserable. Si es eso lo que quieres ser y vivir cuando tengas 40 añitos con tus papaitos, pues entonces lo que estás haciendo es un buen camino. Pero si quieres ser un hombre, entonces ya estamos hablando de lo que enseña la Escritura y aquí tenemos que trabajar. Así que ya sabemos que estudiar requiere sacrificio, pero si quieres tener una mente equipada, es imprescindible que estudies, es imprescindible. De manera que le tengo que preguntar a los adolescentes en qué usan su tiempo. Si el señor con 12 años se pudo poner a discutir con los maestros de la ley, tú que tienes más de 12 añitos, ¿en qué usas tu tiempo? ¿Cuál es el tema de tu conversación cuando hablas con otras personas? Porque si solamente sabes hablar de Internet y del último juego que te has descargado, tienes un problema de infantilismo. Eres un infantil. Sin contar lo que eso produce en tu corazón para someterte servilmente como un esclavo a ese deseo. Porque eres un esclavo. Y lo que intentamos es formar a hombres. También se nos dice de Cristo en Lucas 2:51 que descendió con sus padres y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. De manera que Cristo adquirió su carácter varonil en dependencia, bajo la sujeción y en obediencia a sus padres. Cristo mantuvo una continua sujeción, reconoció que esa era la autoridad a la que debía estar sometido. Honró a Dios cumpliendo el 5.º mandamiento. Y eso produjo en él todo eso. El entorno, la formación, la obediencia, produjo una formación correcta para fortalecer su carácter varonil. Por todo lo que ocurrió en su hogar. Claro que muchos hijos no quieren obedecer a sus padres porque según ellos son sus padres muy injustos. Claro que sí. Yo me pregunto por qué razón Cristo sí obedeció a sus padres terrenales, siendo el Dios eterno, perfecto en todos sus caminos, y se sometió en obediencia a sus padres terrenales que eran pecadores, y que no sé si eran más injustos que tus padres, pero posiblemente lo mismo. Y el Señor no empezó ahí a decirles, un momentito, que yo soy el Dios eterno encarnado, tú me tienes que obedecer a mí. No, nos dice la Escritura que Cristo se sometió en obediencia a sus padres. Así que si Cristo se sometió en obediencia a sus padres, siendo el Dios eterno, es bastante razón para que tú lo hagas también, o no podrás ser quien debes ser en este mundo, porque tu pecado, ten por seguro que te alcanzará. Imagínate una manada de caballos salvajes. ¿Para qué pueden ser útiles una manada de caballos salvajes? ¿Para qué nos pueden ser útiles? Toda su fuerza y su vitalidad y su correr para arriba y para abajo no te van a aportar a ti ningún bien. Son caballos salvajes corriendo. Pero si los sujetas a ti, si los domesticas, si los sometes, toda esa fuerza y vitalidad se transforma en una fuente de energía, porque con ellos puedes labrar la tierra. Con ellos puedes transportar todo lo que recoges de la tierra hasta otros lugares y venderlo. Con ellos te puedes mover para ir a la iglesia y para ir a tu trabajo y para hacer 1000 cosas más, porque los has sujetado y los has domesticado.
Así es tu alma. Contiene una manada de caballos salvajes. Tus deseos, tus ideas, tu lengua, tu voluntad, tu carácter, tus reacciones. ¡Guau! Caballos salvajes por doquier. Si lo que viene a tu mente y en lo que estás ocupado es en tener con esos caballos salvajes tan poderosos que tienes dentro de ti, es tener herraduras de Paco del Hierro. ¡Guau! Fíjate qué herraduras tengo. ¡Guau! Tengo las crines al viento de Dolce y Cabalga. ¡Guau! Esto sí que... Y encima te pones el perfume de Christian Dior. ¿Qué más quieres? ¡Guau! Lo que demuestras con eso es que tu mente está vacía. Es lo que demuestras. Si vas presumiendo de tus marcas, es que estás completamente lelo. La manada de caballos salvajes no te aporta ningún bien. Por eso estás ocupado en esas cosas. Es como las iglesias que tienen 1000 actividades. Claro, no predican el evangelio, ¿qué van a hacer? Hoy salimos al campo, mañana a la sierra, pasado para acá, aquí vamos a hacer una paella, y ahora que vengan los gorgoritos a cantarnos, y ahora que venga el político de turno que nos dé una charla, y ahora, ¿y cuándo predicamos? Si el problema en la iglesia es que tenemos que formar a los creyentes para que vayan ahí fuera, no que vengan de ahí fuera a enseñarnos a nosotros. Somos nosotros los que tenemos que trabajar fuera. Aquí nos formamos y nos vamos. Trabajamos fuera, venimos la semana que viene, nos volvemos a nutrir y volvemos a salir para la batalla. Así que cuando los padres enseñan a sus hijos para que asuman su autoridad y su guía, están enseñándoles a controlar esos caballos salvajes que hay en su interior, a tener dominio propio sobre sus deseos, a tener dominio propio sobre sus ideas, a tener dominio propio sobre su lengua, a controlar sus reacciones, a dominar su carácter, a no hacer lo que su corazón le dicte, sino lo que su deber le imponga. Y esto hace que ese hijo se prepare para ser un hombre con valor, un líder, que tenga los recursos que necesita para guiarse a sí mismo y que pueda guiar a otros. Esa formación viene del hogar. Pero para que esto ocurra, el padre debe ser también un ejemplo de hombre con valor, que guíe, provea a nivel material, emocional y espiritual, y luego en otro sermón entraremos al detalle en todo esto, a todos aquellos que son suyos, que tenga clara cuál es la meta para que todos crezcan, y que la madre, por favor, que no trate al niño de 20 años como si tuviera 6. Pepitito, ¿qué tal si nos levantamos ya, que son las 12 del mediodía, chiquitín? Mamá, trátame como una persona mayor. Pues a trabajar. Mamita, soy tu bebé. Claro, así vamos fatal. El chiste lo cuenta mejor Ana, pero yo no me acuerdo bien. Cristo trabajó desde pequeño. Estudió y se esforzó desde pequeño. Y esto fue formando su carácter. Esto nos muestra que hay que darles responsabilidades a los niños de acuerdo a su edad y a su género. Pero hay que darles responsabilidades continuamente. Tienen que ir asumiendo responsabilidades, porque si no, tenemos unos vagos en casa. En cuarto lugar, vamos a ver el ejemplo de Cristo como hombre. Y lo vemos expresado en su liderazgo. Cristo sabía cuál era su meta. Conocía cuál era su responsabilidad al venir a este mundo. Cuando inicia su ministerio público, va concretando a los suyos el propósito de su venida. Por lo tanto, ejerce de líder cuando empieza su ministerio. Pero ya ha pasado muchas cosas en su casa materna. Ya sus padres le han enseñado. Ya ha crecido en sabiduría y en conocimiento. Y a los 30 años, que es la edad en que iniciaban el ministerio, los que servían en el ministerio, a los 30 años, ella sabe cuál es su papel y cuál es su función. En Mateo 1:38, Él les dijo a sus discípulos: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Está liderando a los suyos para cumplir un propósito. Y en Marcos 2:17, Él dice: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos.
No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores. Ese es mi propósito, esa es mi función, ese es mi objetivo. Tengo que liderar todo para cumplir este propósito. Así que su función y su carácter respecto a su género, a lo que se espera de él y en cuanto a su deber, estaba completamente marcado en su mente. Estaba completamente determinado en sus actividades. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo tenía absolutamente fijo. Su ministerio en la predicación de la palabra, que es el método que Dios usa para la salvación de los perdidos, era su máxima prioridad. Ese es mi objetivo. Y todos nosotros en nuestra vida debemos tener un objetivo. Si un líder debe estar capacitado con valor, esto también lo vemos en Cristo, cuando le detienen. Juan 18:3. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? El Señor no se escondió, no huyó, no fue un cobarde. Se puso delante de todos los suyos. ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Esperamos que un líder tenga valor. ¿Habéis visto a los terroristas que hacen tantas cosas? Cuando les acusan de poner una bomba, nadie ha sido. Qué valientes, ¿verdad? Todos los que hacen mal, roban, delinquen, nadie ha sido. Cuando uno es un líder y sabe cuál es su objetivo, se pone delante y dice: yo soy. Un líder no se acobarda de aquello por lo que está luchando y defiende con valor su causa. Cuando está delante de Pilato, confirma allí también su deber en Juan 37. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Cristo vino para dar testimonio de la verdad. Tanto sus palabras como sus hechos declaraban la verdad revelada de Dios que el hombre debe de conocer. Ese era su objetivo, lideró ese objetivo. Pero para dar testimonio de la verdad hay que ser valiente, porque tienes en contra a mucha gente, principalmente de tu familia. Tienes en contra a la moda de pensamiento de la época que dice: ¿cómo debes pensar? ¿Cómo debes vestir? ¿Qué te debes poner de zapatos? ¿Qué teléfono debes de usar? ¿Y qué tienes que pensar respecto a esto, lo otro? Todo te dice cómo tienes que hacerlo. Así que para centrar en tu mente la palabra de Dios, debes estudiarla con rigor para no ser arrastrado por la corriente de este mundo y, por supuesto, no ser arrastrado por las falsas iglesias que te llevan más rápidamente al infierno. Dice el capítulo 1 de Mateo, capítulo 11: porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Es decir, si tú haces lo que tienes que hacer en integridad delante de Dios, te van a poner verde, sea lo que sea que hagas. Si no tienes clara cuál es tu función, serás influenciado y te verás afectado por todo lo que los demás dicen de ti, o te impondrán su moda o sus criterios, para que pierdas de vista cuál es tu papel delante de Dios. Y por lo tanto la Escritura nos da los recursos que necesitamos para no ceder a las presiones de los hombres. ¿Qué hubiera hecho Jesús si le hubiera prestado oídos a: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores? Pues voy a dejar todo esto y me voy a ir por otro sitio. No, el Señor sabía que este era su ministerio y que eso es exactamente lo que tenía que hacer. Así que ya sea que le dijeran que era un comilón y un bebedor de vino, el Señor siguió haciendo lo que tenía que hacer, porque es eso lo que tenía que hacer. No le influenció ni le presionó todo lo que los que a su alrededor le estaban criticando por hacer lo que hacía. Cuando fue llevado delante de Pilato, cuando fue llevado a casa de Herodes, que venía de la casa de Pilato, se nos dice que estaban allí, en el palacio de Herodes, los principales sacerdotes y los escribas, acusándole con gran vehemencia. ¿El Señor se puso a temblar? No. Solo un líder con valor y sin temor a los hombres puede mantener su posición. Si tú no aprendes en tu casa el valor, cuando salgas fuera te van a dar tortas por todos sitios, porque eres muy valiente en casa, con tus padres. Un gallito, un toro, cuando salen fuera
el gallito se fue volando y el toro salió corriendo. Allí no hay nada. Vienen todas las influencias del mundo y aquello lo dejan completamente arrasado. Ya sabemos que en la época en la que nos ha tocado vivir, los géneros caen en la ambigüedad y los niños son criados para no tener valor. No te preocupes, hijo mío, que tu padre va contigo donde sea. Antes era el primo de Zumosol, hoy es el papá. Son criados los niños para ser unos ñoñicas, unos quejicas y unos blandengues. Y una educación semejante les va a traer problemas durante toda su vida. Y sus esposas sufrirán. Porque el marido blandengue, que fue educado así en casa de su mamá, no sabe ejercer su función. Y entonces su esposa, a pesar de tener que soportar a un blandengue, va a tener también que usar y que ponerse haciendo la función de cabeza de familia, porque el marido es un blandengue. Gracias a la suegra. Buen trabajo ha hecho la suegra. Y cuando se incorpore a la iglesia, no será de utilidad ninguna, pues porque esperarán que otros trabajen. No vaya a ser que se hernie. Que otros trabajen. Desde luego no podrá ocupar jamás puestos de dirección en empresas ni en cosas interesantes, porque no tiene valor ni determinación. Y llegan los impíos con más valor y determinación. Y evidentemente este que se llama cristiano, es que soy tan santo, que es que ni siquiera me ensucio las manos con tanto pecado. Pues hala, sufrimiento para tu hogar. Asegúrate, querido hermano varón padre, de que en tu hogar tú como padre cumples tu función y que enseñas a tu hijo varón a fomentar las características de un hombre cristiano que lidera, que tiene valor y que es fiel a los principios. Y por favor, la madre, que no trate a su hijo como si tuviera 6 añitos, que no le lleve la cenita y le caliente la sopita y le dé la cucharita, que él ya es mayor no solamente para hacérselo para él, sino que a partir de hoy te toca preparar la cena todas las noches. Te ha tocado. La segunda característica varonil que se expresa en el liderazgo se muestra proveyendo y protegiendo. Dice Marcos 1:17 que les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Es un líder. ¿Qué hace un líder? Proveer, dirigir. Cristo tiene que cumplir un propósito y se evidencia en su liderazgo. Llama a los que iban a ser sus discípulos, los equipa con lo que van a necesitar para que puedan realizar la tarea que les iba a encargar más tarde, de manera que ocuparon un lugar dependiente de Cristo para llevar a cabo el propósito por el que Cristo vino. Pero tiene que formar a los que van con él, tiene que guiarlos y tiene que llevarlos a la meta. Este es el propósito por el que tenemos nuestras clases de homilética y nuestras reuniones particulares. Tenemos que equipar a los creyentes para toda buena obra. Tenemos que equipar a los santos para el servicio del ministerio. Tenemos que equipar. Y necesitamos un líder que nos dirija, que vaya equipando, porque luego aquellos que son equipados, a su vez, tienen que equipar a otros. Nos dice Marcos 6:34, que salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Aquí vemos cómo Cristo ejerce su liderazgo guiando a esta gente, proveyéndoles de algo vital para ellos, la enseñanza. Están perdidos, la enseñanza. No les dice, como estáis perdidos, como ovejas sin pastor, vamos a hacer pastelitos. Tomad, comed todos pastelitos. No, la enseñanza. Ese es el propósito de la iglesia, la enseñanza, la enseñanza. Y una vez que hay enseñanza, una vez que se asimilan los principios, una vez que se ata la doctrina, a trabajar, a trabajar. Por otra parte, como líder, que tiene que tener valor y determinación, tiene que ejercer de acuerdo a ese carácter varonil como guía y además tiene que proteger a aquellos a quienes guía. Marcos 7:1.
Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban a los discípulos. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición, este es el matiz, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros, de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Acusación contra los discípulos. Estos maestros del error querían acusar a los discípulos de Cristo, pero el Señor no dejó que les acusaran. Rápidamente, respondiendo, Él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ya hemos leído antes que esto lo hacían por tradición, y para ellos era una señal de santidad. Te lavaba las manos, ya era santo, pero esto lo hacían por tradición, y por eso el Señor le dice que enseñan como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a toda la multitud, el Señor les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Todo el pecado, el orgullo, el egoísmo. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Así que vemos el carácter varonil de Cristo, que se muestra en un corazón de líder, en una persona que guía, ejerce su función proveyendo para las necesidades de los suyos y protege a los suyos. Todas estas son las características que debemos esperar de un hombre en su aspecto varonil, tal y como lo demanda la Escritura. En tercer lugar, la razón y la forma de llevar a cabo esto es parte del carácter que debe tener todo hombre. Esto es lo que vemos en Cristo. ¿De dónde surgía su compasión por las ovejas sin pastor? Cristo tenía asumido su disposición al servicio, no a ser servido, sino al servicio. Esto nos muestra la renuncia que él tenía de sí mismo, el negarse a sí mismo para traer la redención a su pueblo. Dice Marcos 10:33: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, le escupirán y le matarán. Y Cristo asume todo esto. Así proveía la salvación a los suyos, con un espíritu de servicio y de sacrificio para aquellos a los que les era completamente imposible obtener la salvación, salvo por el sacrificio de Cristo. Esto es importante, que aquí no estamos hablando de tener un espíritu servil, sino de servicio, que es distinto. Un espíritu servil es el que muchos esperan de su marido, o de su esposa, o de su hijo, o de su padre, o del Estado, o de los ciudadanos, por el que tienen que hacer todo lo que yo les diga, porque tú eres el que me tienes que servir a mí, porque lo digo yo. Estamos hablando de que el espíritu de servicio tiene que estar cuando otro se ve imposibilitado para hacer algo. Es ahí cuando puede ser útil. Pero un espíritu de servicio no es para que alguien esté cómodo a expensas de que tú trabajes. Mi marido, qué servicial es. Hace todo. Es que es muy servicial. Limpia, saca al perro, lava la ropa, prepara la mesa, hace la comida, acuna a los niños. ¿Qué servicial es mi marido? No, tu marido no es servicial, tu marido es un servil, es un esclavo. Cuando alguien se apropia de esto, o de la mujer hace todo en casa. Todo lo que tiene que ver con la casa y con el trabajo, y además aporta todos los recursos económicos para la casa. Es que mi mujer es muy servicial. Es que tú eres un vago, que es distinto. Entonces debemos diferenciar lo que es alguien con espíritu servil de lo que es un espíritu de servicio. El espíritu de servicio es cuando tú no puedes hacer algo y entonces yo te ayudo para hacerlo. El espíritu servil es cuando tú puedes hacer algo y no lo quieres hacer porque eres un comodón, y entonces yo lo tengo que hacer por ti porque eres un comodón. Ese es el espíritu servil.
Y aquí tenemos que tener cuidado, y luego entraremos en otros sermones en este aspecto, porque dentro del matrimonio hay gravísimos problemas con este asunto, del espíritu de servicio y el espíritu servil. Hay muchos que tienen aspecto de hombres. Yo soy un hombre, he cumplido ya la mayoría de edad, me afeito incluso, pero no saben para qué están aquí. Creen que han sido traídos al mundo para divertirse. Claro, lo mismo piensan que el resto de la humanidad está para trabajar para él, y él para divertirse, o ella, pero aquí estamos hablando de los hombres. Y también está aquí en el mundo para jugar a los cochecitos o vestirse según la marca de moda del momento. Por supuesto que todo se lo pagan sus padres, claro, no faltaría más. Una distorsión semejante en la mente de los jóvenes que se están criando en este entorno no les deja desarrollar su carácter varonil, porque son esclavos de sus deseos carnales, que sus padres esforzadamente le alimentan. Son completamente infantiles, de manera que ves que no puedes tener una conversación normal con ellos, porque no saben hablar de nada serio. Y esto además les hace inútiles para cualquier posición o función. Pero esto no es lo que estamos viendo en el carácter de Cristo. Se evidencia su carácter varonil, guiando, proveyendo y llevando a la meta de la redención a los suyos. Y estos son los tres aspectos que se demandan de cualquier líder: guiar, proveer y llegar al objetivo. Y para cumplir con este papel, Cristo ejerció su función con valor, esfuerzo y sacrificio. Tres palabras que tampoco le hemos nombrado jamás aquí en la Iglesia. En la medida en que asumamos estas características que Dios implantó en el hombre en el día de su creación, porque Dios puso esto en el hombre en el día de su creación, reflejaremos a Cristo en nuestra vida, porque nosotros tenemos que ser hombres. Reflejaremos a Cristo en nuestro hogar, haciendo lo que se espera de nosotros como hombres. Reflejaremos a Cristo en la Iglesia, que también tenemos muchas cosas que hacer como hombres. Y reflejaremos a Cristo en el mundo, en todos los trabajos y actividades que en el mundo tengamos que desarrollar. El verdadero carácter cristiano, en el que Cristo es nuestro ejemplo, es el de un hombre, por tanto, que antes de liderar a otros, ha aprendido a guiarse a sí mismo. De manera que podrá cuidar a otros en la medida en que cuida de su propia alma. Y entonces puede cumplir la función de guiar, proveer y llevar a la meta a otros, para que Dios sea honrado por medio de su liderazgo. Porque ese es el papel que Dios le otorgó en la creación. Y cualquier cosa que se sale de esto, estamos entonces navegando en las aguas turbias del mundo en el que nos ha tocado vivir, que solamente procura destruir la palabra de Dios, destruir la ley de Dios y destruir el nombre de Dios. Nosotros como Iglesia tenemos otros objetivos, que son los que Dios nos ha dado por medio de su palabra, y en eso seguiremos insistiendo. Vamos a terminar en oración.